Ya estamos acá en GeoGebra y tenemos la vista gráfica y la vista algebraica. Gráfica y algebraica. Las operaciones se hacen en la vista algebraica utilizando objetos de la vista gráfica. Entonces ya construimos el triángulo y construimos la altura sobre el lado AC. La altura es el segmento perpendicular trazado de un vértice al lado opuesto del triángulo. Entonces vamos acá en este botón en mueve, clic en el segmento AB y vamos acá en este botón en etiquetas. Le vamos a colocar nombre y valor. Lo mismo hacemos con los demás lados del triángulo. Clic acá en etiqueta, nombre y valor, clic en etiquetas, nombre y valor. O sea que el segmento AB lo llamó E, al segmento BC lo llamó A y al segmento CA lo llamó D. Y tenemos sus medidas. Lo mismo hacemos con la altura. Clic acá en la altura y vamos en etiquetas, nombre y valor. La altura la nombró como H y le da su valor correspondiente. Esos valores los podemos modificar. Clic acá, lo podemos modificar. Mire que la altura puede caer por fuera del lado. La altura puede caer por fuera del lado. Bueno, entonces vamos a operar con el área de ese triángulo. Una fórmula para hallar el área de ese triángulo es base por altura sobre 2. Vamos a tomar como base el lado AC, que lo denominó GeoGebra como D, y tenemos la altura correspondiente al lado AC. El base por altura sobre 2. Venimos acá a la vista algebraica y en entrada llamemos a este numerito que vamos a hacer, llamémoslo área 1 igual. Podemos acá utilizar el teclado que nos da GeoGebra. Entonces vamos a utilizar base, la base que sea AC, por la altura que es H sobre 2. Entonces en un paréntesis la base que se llamó D. Entonces con el teclado D regresamos por la altura que la llamó H. Lo podemos hacer desde el teclado del computador por H minúscula y esto dividido por 2 es dividido por 2, o sea, base por altura sobre 2. En este caso tomamos como base el lado AC. Entonces enter y nos va a dar un numerito. Vamos hacia arriba y nos dio que el área de ese triángulo es 24,67 unidades cuadradas. Ahora vamos a utilizar la fórmula de Herón. La fórmula de Herón, vamos a copiarla acá, es la siguiente. Área de Herón es igual a, vamos a utilizar fórmula lácteas, bueno, avanzado,
fórmula látex a raíz cuadrada de el semiperímetro, que lo voy a llamar por S, semiperímetro, o sea el perímetro dividido por 2 por paréntesis S menos este ladito A por el teclado del computador, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, semiperímetro que llama S menos este ladito que llama E, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, semiperímetro S menos el otro ladito, no lo visualizo, entonces clic sostenido, del otro ladito le llamamos D, acá D, y escribimos, entonces no, acá clic y escribamos fórmula de Herón, dos puntos, ok, entonces esta es la fórmula de Herón. Le podemos, bueno, vamos acá en texto, vamos a cancelar acá el 9, clic acá en la fórmula de Herón, en negrita, pongámoslo en mediano, esa es la fórmula de Herón, donde S es el semiperímetro, es decir, el perímetro dividido por 2. Entonces acá en la vista algebraica vamos a hacer la operación S igual semiperímetro. Entonces abrimos paréntesis, entonces los laditos se llamaron A, E y D. Pues A más D más E. Bueno, una flechita dividido por 2 es el semiperímetro. Enter. Entonces nos dio un número. El semiperímetro es 11,79. Ya vamos a emplear entonces la fórmula de Herón. Entonces copiamos acá en entrada, llamémoslo área 2 igual, y hagamos la fórmula de Herón. Vamos a hacerlo con la fórmula de Herón. Entonces con el teclado acá de GeoGebra, entonces raíz cuadrada de S, nos vamos acá con el teclado S por pues, paréntesis S, hagámoslo con el teclado del computador, S menos A con el computador, con la flechita nos salimos del paréntesis, nuevamente paréntesis, S menos D
nos salimos del paréntesis con esta flechita, nuevamente paréntesis S menos el otro lado que le llamamos E, nos salimos del paréntesis. Entonces, acá tenemos la fórmula de Herón para hallar el área. Entonces enter y nos da el área da 2467 unidades cuadradas, lo mismo que utilizando base por altura sobre 2. Entonces así es como se hacen operaciones en la vista algebraica en GeoGebra. O sea que las operaciones utilizando objetos de la vista gráfica se hacen acá en esta vista algebraica. Entonces, movemos hacia acá, movemos la T sostenido, movemos la fórmula de Herón y ya terminamos con este tutorial de cómo se hacen operaciones en GeoGebra.